Mundial de la Salud. Es decir, hay una declaratoria de pandemia, lo que nos corresponde a nosotros para tomar medidas cada vez más rápidas es la declaratoria de una emergencia sanitaria. Y en virtud de esa declaratoria de emergencia sanitaria, quiero decir lo siguiente: todos los eventos públicos de más de 500 personas quedan cancelados. Esos eventos deberán evitarse con el concurso de las autoridades locales de salud, las secretarías respectivas. A partir de este momento, a partir del día de hoy. Buenos días, aquí Cristo Abogados. Voy a comenzar con un tema que ha sido de gran actualidad en estos últimos días y que lo va a ser durante el transcurso de este año 2020. Es ni más ni menos que el coronavirus, un tema que ha puesto de rodillas a muchos mercados del mundo debido a su alto contagio, según la OMS. Sin embargo, viendo las cosas desde un punto de vista objetivo, el problema no es su alto contagio, sino que es una justificación para imponer la ley marcial a nivel mundial, debido a que el sistema capitalista tal y como lo conocemos va a desaparecer, porque desde el año 2015 en adelante ya estén empezando a presentar síntomas de burbujas, las cuales se han incrementado por el manejo que le han tenido a las tasas de interés y a los constantes préstamos que están haciendo los gobiernos bajo el argumento de contener una pandemia, parando toda la actividad productiva. Sin más que decir, aquí en Cristo Abogados voy a exponerles qué efectos repercute esta ley marcial impuesta bajo la declaratoria de pandemia. Sin más que decir, comencemos. El 13 de marzo se declaró el estado de emergencia por este virus. Inicialmente se tomó la medida de evitar aglomeraciones de más de 500 personas, lo cual condujo posteriormente a imponernos medidas de aislamiento obligatorio a partir del 20 de marzo al 13 de abril. En el caso de los mayores de 70 años, el confinamiento es total hasta el 30 de mayo. Solo un miembro por familia puede salir al mercado a abastecerse de víveres o ir al banco a retirar el dinero o sacar un animal por un periodo de no más de 20 minutos. La restricción no aplica a servicios indispensables como domicilios, fuerza pública, servicios gubernamentales, personal sanitario, médico, seguridad social y servicios postales, quienes tienen autorización para circular. El transporte aéreo solo se permite por cuestiones de emergencia humanitaria, transporte de carga o mercancía, fuerza mayor o caso fortuito. Se prohibió también el consumo de bebidas alcohólicas fuera del hogar y de los establecimientos de comercio. Las multas van hasta 9.806.570.000 pesos, es decir, 10.000 salarios mínimos, y va de una pena de 4 a 8 años de cárcel por violación a las medidas sanitarias. Se ordenó la reconexión del agua potable de forma inmediata, excepto para aquellos que incurrieron en fraude de reconexión, incluyendo a las personas que
no hayan pagado sus facturas. Para ello, también se les dio celeridad a las solicitudes de concesión de fuentes de agua de embalses o subterráneas que han hecho empresas municipales, departamentales o particulares que prestan el servicio. Esto incluye una mayor frecuencia en las labores de limpieza en las ciudades. Se prolongaron los créditos y los periodos de gracia para el pago de los mismos. Para los que tengan que ver con educación, leasing o adquisición de vivienda. También se prohibió a los bancos aumentar los intereses a los deudores de créditos durante este periodo. Se le dio al Fondo Nacional de Garantías créditos y liquidez para que puedan financiar pequeñas, medianas empresas, desempleados y aquellas personas que trabajando independientemente cesaron sus ingresos, flexibilizando los requisitos para acceder a sus ayudas. A los bancos de segundo piso se les dio la posibilidad de recibir recursos de entidades internacionales o financieras de carácter nacional con el fin de que se atiendan a los municipios y departamentos más vulnerables al contagio de esta enfermedad. En lo concerniente a las medidas sanitarias propiamente dichas, se le ordenó al Ministerio de Salud junto con el INVIMA que se flexibilizaran los requisitos para el registro y comercialización de equipos médicos indispensables, así como los dispositivos necesarios a aquellos que van acompañados. Esto también incluye a aquellos medicamentos que sean necesarios para paliar esta pandemia. Se levantó la restricción a aquellas entidades que están suspendidas de participar en el régimen subsidiado de salud. También se afiliarán a personas que por su debilidad manifiesta no están afiliadas a un sistema de salud conforme a su capacidad de pago mediante las EPS y sus instituciones prestadoras de salud. En lo concerniente a la educación, se ordenó que tanto los colegios públicos e indirectamente colegios o universidades privadas que hicieran medidas para que se pudieran continuar con las clases de forma virtual. Esto junto con la medida de repartir los refrigerios mediante bonos para que lo puedan consumir en sus casas. Las entidades gubernamentales a nivel nacional o regional deben realizar sus servicios de manera virtual, salvo que sean de aquellas que sean indispensables para mantener la economía y atender la emergencia sanitaria mediante un adecuado funcionamiento del aparato productivo. Se prolongaron los términos para atender derechos de petición, que son de 15 a 30 días en general. Los de información pasaron de 10 a 20 días y las peticiones de consulta pasaron de 30 a 35 días. Se suspendieron de forma general todos los términos judiciales, salvo aquellos que tengan que ver con derechos fundamentales, y en lo penal que concierne a audiencias de conocimiento o de formulación de imputación, especialmente para aquellos que incumplan las medidas impuestas de aislamiento. Por extensión también afecta a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, véase comisaría de familia, arbitraje, etc. Les garantiza el pago a los servidores públicos y a aquellos que tengan contratos con el Estado o presten servicios personales con el mismo. Se
concerniente a la contratación estatal, se suspendieron el término de las licitaciones, ofertas públicas o concursos de méritos desde el término de la legislación en adelante, y aquellas licitaciones que ya estuvieran ejecutándose continúan funcionando con plena normalidad. Se hizo también hincapié a los mayores de 70 años en el sentido en que pueden reclamar alimentación indispensable en caso de no recibir una ayuda, y aquellos que viven en el campo y produzcan se les podrá otorgar créditos e incentivos financieros con el fin de garantizar la seguridad alimentaria en estos tiempos de crisis. También aquellos que hayan cotizado a los fondos privados de pensiones tienen la posibilidad de retirar en cesantías lo que les falte para completar su sueldo hasta por un monto de 1.800.000 pesos. En cuanto a los trabajadores por domicilio, se les insta a que usen medios para que se entreguen los domicilios sin contacto, y cuando vayan a entregar algo a estos repartidores debe haber un mínimo de distancia de 2 metros en las filas donde estén los pedidos, los establecimientos. Los términos para el pago del impuesto a la renta se trasladaron de abril a julio y de junio a agosto, y los responsables del IVA deben pagar el impuesto a partir de 12 al 26 de mayo. Las personas que tengan el beneficio de que se les vincule al impuesto de renta las obras por impuestos pueden reclamar esta causal para que puedan pagar el impuesto hasta el 29 de mayo de 2020. Aquellas personas que omitan activos que tengan en el exterior que sean mayores de 71 millones de pesos tienen hasta el 25 de septiembre de este año para normalizar sus activos. El pago de contribución para fiscales con motivos al turismo tendrán plazo para su cancelación hasta el 29 de julio de 2020. Suspendieron todos los cobros de valorizaciones que habían a nivel nacional. Tomaron medidas de extrema necesidad para evitar el acaparamiento o la especulación de precios en bienes de primera necesidad, medicamentos y dispositivos médicos. En lo concerniente a los servicios de telefonía móvil e internet, la Comisión Reguladora de Comunicaciones ordenó el cierre de los establecimientos de las operadoras y se decretó el no cobro de intereses moratorios para el pago de servicios de internet y luz para ampliar su acceso. También se les levantó el bloqueo a aquellos celulares que han sido reportados o no registrados en su código email, es decir, el código que identifica al dispositivo físico. En oficinas de entidades gubernamentales que aún funcionen, se restringe el uso de acompañantes, el uso también de dispositivos biométricos de identificación, y se prohíbe el ingreso a aquellas personas que tengan fiebre o una simple tos. En materia tributaria, aduanera y cambiaria, se suspendieron los términos de requerimientos, visitas, procedimientos administrativos, plazos de reimportación de mercancías temporalmente exportadas y los plazos de importación de menaje, es decir, muebles o utensilios de cocina. Se suspenden los términos de las denuncias y peticiones, inscripción y registro en el sistema informático electrónico y el RUT, es decir,
es el registro único tributario para identificar personas naturales o jurídicas. Aumentó la vigencia de la licencia a los usuarios aduaneros y a los usuarios altamente exportadores. Temporalmente se les exime de IVA a tarifa cero a aquellos productos como nebulizadores, mascarillas, balas de oxígeno, entre muchos otros que sean indispensables para tratar esta emergencia. En lo concerniente al entretenimiento, se cerraron los establecimientos de ocio e entretenimiento, incluyendo teatros y museos, hasta el próximo 15 de abril. Estos solo podrán ofrecer alcohol siempre que se pida a domicilio. Respecto a los teatros y museos, también se le instó a los alcaldes y gobernadores que desviaran esos fondos que principalmente están destinados a actividades culturales para la mitigación de la emergencia sanitaria. En lo concerniente a las reuniones de asambleas, socios y demás cuerpos colegiados, se decidió renovar el plazo de renovación de matrícula mercantil y el registro único nacional de entidades de operadores de libranza y demás registros del registro único empresarial social, con excepción del registro único de proponentes, hasta el 3 de julio de 2020. Estos términos corren desde el 19 de marzo hasta el 3 de abril. Para el caso concreto, el registro único de proponentes tienen tiempo para presentar información para renovación de registro hasta el 5º día hábil. Para renovación de afiliación a Cámara de Comercio, el término se vence el 3 de julio de 2020. En lo concerniente a reuniones de asamblea concernientes en el año 2019, se pueden efectuar hasta dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria, es decir, el 30 de mayo. De no convocarse, se puede reunir por derecho propio el día hábil siguiente al mencionado mes, a las 10 a.m. Los administradores permitirán derecho a inspección a los accionistas o sus representantes dentro de los 15 días anteriores a la reunión. Tampoco se pueden realizar aglomeraciones de más de 50 personas. Aquí viene lo más importante de este asunto, y es el polémico decreto 444 del año 2020, por el cual se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias con el fin de atender la emergencia y mantener el crecimiento económico. Este dispone de recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización, del Fondo de Pensiones de Entidades Territoriales, los recursos del Presupuesto General de la Nación, los rendimientos generados por la Administración de Recursos y los demás que determine a discreción del gobierno. Esto se pretende mantener la liquidez y la estabilidad de la economía colombiana mediante instrumentos de capital de entidades públicas, privadas, internas o créditos que provengan del exterior, suministrando también títulos, valores, instrumentos de capital. Toma recursos sin destinación de entidades territoriales, así como de las carteras comercial, vivienda o consumo. Pretende también prestarle a los bancos de primer y segundo piso mediante liquidez de efectivo y a la nación con pagarés de hasta el 80% de sus recursos. En ambos casos se aplica a una tasa de 0% de interés. Es un subsidio del 75% de la evolución del IVA a las personas vulnerables inscritas a programas como Familias en Acción o Colombia Mayor. Más allá de lo dicho anteriormente, el Banco de la República recortó sus tasas de interés al 3,75. También se contempla la posibilidad y se reclama a que el Banco de la República directamente rescate al gobierno nacional. Si se llega a este punto, es debido a que estas medidas
y los efectos colaterales de esta histeria colectiva, que personalmente no creo que se trate de una pandemia en la que vaya a morir todo el mundo, pero sí es grave en el sentido que es una justificación para hundir la economía mundial. En el caso colombiano, esto significa una mayor burbuja que puede afectar a mediano y largo plazo a los colombianos, dando lugar a que se pierdan los ahorros que tengan en los bancos. Entonces mi recomendación es que, por más de que hayan medidas para establecer nuevos créditos, no se embarquen en ninguno, porque nunca lo van a pagar. Segundo, en lo concerniente a la reconexión del agua, la luz, debo hacer hincapié especialmente en la luz, a que ustedes busquen fuentes alternativas de luz, porque seguramente habrán apagones a nivel nacional. También recolecten su propia agua. No se confíen porque tengan una reconexión gratuita a esta puede ser envenenada, porque recordemos muy bien que no es que un virus mute porque sí, se tratan de varias cepas de otros virus y los medios nos dicen que es uno solo. En realidad son varios. Es un foco de infección de manera deliberada que afecta a las grandes ciudades. Como pueden ver, se pretende identificar a la población mediante el uso de móviles o cuando se va a hacer la cola para el pago de un servicio. Estamos ante un corto y mediano plazo, un recorte de libertades. Por ahora es muy pronto para tomar una acción de gran calado, en las que los levantamientos y las rebeliones no tendrán efecto a corto o mediano plazo. Entonces no hay posibilidad de hacer una revolución o hacer revueltas. Eso no es recomendable. Lo recomendable es que ustedes sean autónomos, tengan su propia comida, su propia agua y se ayuden entre ustedes como vecinos. Y pese a que el aire está limpio y cualquiera podría salir sin que contraiga la enfermedad, les recomiendo que respeten el confinamiento, porque no se trata de instar a otros que vayan a un sitio en que quién sabe si se pueda contagiar o no, y también porque seguramente si sale usted verá a un policía que le impondrá una multa que usted no podrá pagar. Seguramente el Estado colombiano se va a quebrar junto con los demás estados, esto con el fin de imponer un gobierno único. Ya no, la existencia de los estados-nación y el capitalismo como lo conocemos desaparecerá. Estoy seguro que si aguantamos de aquí al 2021, que es donde se va a poner más peluda la cosa, concretamente en febrero, podremos tener un 2022 próspero para todos ustedes. Muchísimas gracias. Aquí se despide Cristo Abogados. Síganme en mis redes sociales, suscríbanse a mi canal de YouTube, dónenme en mi Patreon que dejaré abajo en la descripción, y hasta la próxima.